Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Lore y hoy quiero que hablemos sobre la importancia del ayuno en el creyente. La palabra de Dios dice que en Lucas capítulo 5 del versículo 33 al 35, dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Los discípulos fueron y le dijeron al Señor Jesucristo que sus discípulos no estaban ayunando así como los otros, los de discípulos de Juan y los de los fariseos. Dice que ellos hacían muchos ayunos. Dice, ayunan muchas veces y hacen oraciones. Entonces ellos hacían ayunos y que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Pero el Señor Jesús aquí dio un mandato, porque Él dijo: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunará. El Señor Jesús dijo aquí que cuando Él ya no estuviera aquí en la tierra, que entonces ya sus discípulos ayunarían. Entonces ese es un mandato para ti y para mí. Y la importancia, debes entender la importancia que debe ser en tu vida del ayuno y la oración. Es muy importante que entendamos eso, que lo importante de tener una vida de oración y de ayuno, porque esto no es de que si quieres o no quieres, sino que es un mandato del Señor que nos dio, porque bueno, hay un dicho que dicen en el mundo, que dice que el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces, a veces los dichos tienen algo de cierto. Tú debes de tener una vida de oración y de ayuno. El ayuno debe de ser algo primordial en tu vida. Y tú me puedes decir: ¿y por qué? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Qué es lo que pasa si yo ayuno? Cuando ayunamos, nosotros sometemos nuestra carne. Sometemos nuestra carne y buscamos a Dios, en búsqueda de la presencia de Dios. Muchas personas dicen que el ayuno quedó en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. Que ya ahorita ya no es necesario que se ayune porque estamos en la gracia. Pero aquí estamos viendo que la palabra dice que Jesús dijo que cuando Él se fuera, entonces sus discípulos ayunarían. Y nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Al ayunar sometemos nuestra carne y se nos abren los ojos al mundo espiritual. Si tú puedes ayunar también con un propósito, pero si tú ayunas para buscar a Dios, Dios te va a empezar a mostrar cosas. El ayuno también es para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente. Tú sometes tu carne, buscas la presencia de Dios y entonces creces de manera espiritual, porque Dios te empieza a mostrar muchas cosas y también cosas de ti mismo. Cuando lees la Biblia y estás en ayuno, Dios te revela la palabra. Se te es revelada la palabra de Dios y entiendes. Cuando no estás en ayuno puedes estar leyendo el mismo versículo muchas veces, pero en el momento que tú estás ayunando, se te revela, Dios te da el entendimiento, te abre el entendimiento para que tú entiendas versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia que tú no comprendías, o que lo habías leído y en ese momento se te es revelada la palabra. Dios te abre el entendimiento. El ayuno también es importante
porque es una arma de guerra contra Satanás. Es un arma de guerra contra Satanás y sus demonios. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Se destruyen fortalezas cuando estás en ayuno. Tú tomas esa arma y la arma del ayuno, y tú adquieres autoridad en el mundo espiritual cuando tú tomas esa arma. El ayuno es para el pueblo del Señor, porque es para buscar a Dios. La palabra dice en Isaías 58:6, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Dentro del ayuno también tú eres libre de ataduras de Satanás. Se rompen las cadenas. Dios te empieza a mostrar cosas que hay en tu interior. Por ejemplo, tú puedes entrar en un ayuno que también tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? El entrar en un ayuno, el tiempo del ayuno, que sea el Señor, ¿verdad?, el que te indique y cómo vas a hacer el ayuno. En el tiempo de que tú estés ayunando, Dios te muestra cosas. Por ejemplo, puedes estar en medio del ayuno y de repente te entra como coraje, como ira. Entonces tú dices, ¿por qué me siento así? Y Dios te está mostrando que hay eso en tu corazón y que tienes que ser libre. Entonces tú tienes que seguir en el ayuno para que se rompa eso que hay en tu vida, ese espíritu que quiere gobernar tu vida de ira, de coraje, de tristeza o lo que sea que Dios esté mostrando en medio del ayuno, y Dios te quiere hacer libre. Entonces tú tienes que romper esas ataduras, cancelar esos espíritus que te quieren gobernar o que te han estado gobernando durante mucho tiempo. Te voy a contar un ejemplo, o sea, una experiencia que yo tuve en medio de un ayuno. Yo estaba en el ayuno. Hay veces que pues por el trabajo o por situaciones que no puedes estar completamente encerrado, ¿verdad? Pero lo mejor es encerrarte en un lugar y estar buscando a Dios, porque tú al estar en el ayuno, tú estás como sensible espiritualmente. Entonces puede ser que tú sientas ataques cuando salgas a la calle o bueno, eso me ha pasado a mí, ¿verdad? Que en medio de un ayuno, cuando yo he salido, veo como que estoy sensible en el mundo espiritual y veo los demonios en las personas y siento ataques, ¿verdad?, de los demonios. Entonces eso te puede debilitar, pero si no puedes, ¿verdad?, estar encerrado, como a mí me pasa, ¿verdad?, no siempre puedo estar, no siempre me puedo encerrar en mi casa, yo tengo que trabajar. Entonces pero estar lo más posible en comunión con Dios, ¿verdad?, en medio del ayuno, de estar cantando alabanzas, adorando a Dios, leyendo la Escritura. Si estás cerca de personas, pues cuidando, ¿verdad?, lo que tú hablas, lo que escuchas. Entonces tratar de estar en santidad lo más posible, ¿verdad?, en medio del tiempo del ayuno. Entonces te quiero contar, ¿verdad?, de que una vez entré en un ayuno, y esa vez sí me encerré. Fue una de las veces que yo estuve encerrada en mi casa. Entonces yo en ese tiempo fue cuando Dios me dijo que me viniera de vivir con mis papás a vivir acá en donde vivo, en Matamoros, en Tamaulipas, en México, que es donde yo radico. Entonces como ya ves que a veces nosotros queremos hacer pues nuestra voluntad y no le pedimos opinión a Dios. Entonces yo estaba haciendo mis planes, ¿verdad?, de que yo me iba a dedicar yo compré un puestecito para yo vender comida, y entonces yo ya tenía el puesto y el lugar y todo ya según mis planes, ¿verdad?, de que yo ahí con mi mamá yo me iba a poner a vender comida.
Y resulta que de repente el Señor me mueve a que me venga a vivir acá a Matamoros, a 3 horas y media de camino. Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Porque pues yo tenía el puestecito y resulta que pues llegó el tiempo en que yo me lo traje para acá. Pero esa no era la voluntad de Dios, que yo me dedicara a eso, porque pues nunca se dio, ¿verdad? Entonces, como yo estaba orando, yo me di cuenta de que pues no era lo que Dios quería para mí, ¿verdad? Que Dios me iba a mover de diferente manera a hacer otras cosas. Entonces, me traje, hubo un día que me trajeron el puestecito para acá, para Matamoros, y resulta que pues yo ya después yo lo andaba vendiendo, porque yo dije, no, pues no lo voy a utilizar, el carretón se me va a echar a perder allí, ¿verdad? Lo tenía afuera, le pegaba el sol, la lluvia, entonces yo lo subía al Facebook para venderlo, y resulta que estaban pasando los meses y no se me vendía, o sea, yo dije, no, pues ahí se me va a echar a perder y no lo voy a vender, no sé qué voy a hacer, y lloraba a Dios, ¿verdad? Le decía, Señor, necesito venderlo, y resulta que me cansé de subirlo al Facebook, y no venía la gente y decía que luego regresaba y no regresaban, y el problema es que yo no lo vendía. Entonces yo me encierro en el ayuno, y pues yo, la verdad, yo no estaba orando por eso ya en esos días del ayuno, o sea, como que yo ya estaba ya resignada que no lo iba a vender. Entonces estaba leyendo la Biblia, y de repente Dios me lleva al pasaje de cuando cuando él llega con Pedro y le dijo que otra vez echara la red y él decía, pero Señor, ya estuve pescando toda la noche y no ha habido nada. Entonces el Señor me empieza a hablar, y fue en medio del ayuno. Entonces el Señor me dice, vuelve a echar la red, vuelve a subir la foto al Facebook. Entonces le dije yo, Señor, pero así como Pedro igual, le dije, Señor, pero ya he estado subiéndolo y no me compran, no me lo compran, ya me cansé de subirlo. Y dice el Señor, hazlo una vez más. Y yo le dije, bueno, Señor, lo voy a hacer porque tú me estás diciendo en tu nombre, ¿verdad? Entonces yo subo la foto, y resulta, hermanos, que ese día vino alguien y se llevó el puestecito. Entonces, lo vendí ese día, pero el Señor me habló en el medio del ayuno. Él fue el que me dijo, pues me dijo para que yo le creyera, así como Pedro, ¿verdad? De que bueno, pues fue en el nombre de Jesús que lo hice, y bueno, esa es una experiencia que yo tuve en medio de un ayuno. También lo que me ha pasado es eso, de que cuando estoy leyendo la Biblia y estoy en ayuno, entiendo cosas que no entendía cuando yo leía la Biblia, que no estaba en ayuno. Entonces esas son las tipos de experiencias, ¿verdad?, que yo he tenido. Y pues si me pongo a contarte más, pues no voy a terminar. Entonces eres libre de ataduras de Satanás. Dentro del ayuno eres libre. Por eso dice que para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Ejemplos de ayuno en el Nuevo Testamento, dice en Hechos 13, versículo 2, dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Los discípulos ya en Hechos, ya ellos estaban, dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. Ellos estaban ayunando, y en el ayuno el Espíritu Santo les habló y les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo, porque ellos estaban en el ayuno y Dios les habló en ese momento. También dice en Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También nosotros no debemos de andar gritando a los cuatro vientos que estamos en ayuno,
ni tampoco dar a notar, o sea, es nosotros con Dios. Sí es bueno que tú le digas a alguien, si tú te vas a meter a un ayuno, que el Espíritu Santo te mueva a meter a un ayuno de varios días, o si no estás acostumbrado a hacer ayunos de 24 horas, de 12 horas, entonces tú puedes decirle a tu pastor o a algún hermano de confianza para que le digas que él esté orando por ti, porque en el ayuno también hay luchas. Entonces, eso puedes hacer, ¿verdad? Pero no así como dice aquí, ¿verdad? Que los fariseos lo decían, lo pregonaban, ¿verdad? En las esquinas. Entonces tú tienes que ser precavido, debes de ser, de hacerlo en lo secreto, y Dios te va a recompensar y vas a tener victorias, y Dios te va a ayudar cuando es el ayuno que Dios, el Espíritu Santo te mueve al ayuno. Tú te vas a sorprender porque no te va a dar hambre, vas a sentirte bien en cuestión de que no vas a tener hambre, no vas a tener sed si es un ayuno en seco. Y bueno, pues en el próximo video vamos a seguir hablando sobre el ayuno, sobre los tipos de ayuno. Hasta hoy, pues vamos a dejarlo hasta aquí, y pues me despido de ti. Te doy gracias, ¿verdad? Porque si tú no eres no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar una palabra de parte de Dios. Siempre que tú veas estos videos, este canal, tú vea la Biblia, fíltralo con la palabra de Dios, lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Y si a ti no te parece algo de mí, ¿verdad? De mi persona, de lo que Dios habla, ¿verdad? Entonces, pues yo te pido que ores por mí. Te animo, ¿verdad?, a que te suscribas al canal, que le des a la campanita y que compartas. Y pues gracias, ¿verdad?, que te quedaste hasta el final del video. Dios te bendiga y Dios te guarde.